Ya se está desarmando. Gracias, mi amor. Fíjense que esta semana me pasó algo curioso. Me hizo reflexionar mucho acerca de cómo tratamos a veces el pecado, cómo enseñamos a nuestros hijos, cómo a veces podemos compartir con otros. Y fue tan reiterativo lo que me sucedió que ese es el tema de hoy, prácticamente. No voy a platicar de mis anécdotas, pero creo que Dios es algo que me mostró con mucha claridad y se los voy a platicar. Tuve un acontecimiento con uno de mis hijos, algo individuo, pero esta vez, y por lo que sucedió, esta vez en lugar de disciplinar o corregir más directamente, como a veces lo agarré y ¿qué pasó? Vamos a platicar. Quiero saber qué es lo que sucedió. ¿Por qué? ¿No? Y le dije, mira, las reglas son estas. Puedes decirme cualquier cosa, no me voy a enojar, pero no quiero mentiras y me tienes que decir las cosas. Si no cumples, entonces te voy a corregir. Pero quiero escucharte y eso. Y la verdad lo que sucedió fue muy impactante para mí porque fue con uno de ellos y me dijo, es que algo en mí que me hace que lo haga, o sea, que no quiero hacerlo y que hay algo que me dice que no, pero hay algo que me hace y no puedo y ha sido más fuerte que yo. Entonces yo así de Romanos 7, ¿no? En mi mente. Y ya platiqué y todo y bueno, traté de instruirlo, ¿no? Y vi la oportunidad de la importancia de instruir y de cuidar la forma, ¿no? Porque a veces pues, no escuchamos como debemos. Pero vi esa parte donde esa lucha interior que él tenía con saber que no debía hacer cierta cosa y había otra lucha que sí y cedía a eso, ¿no? Y de repente pasa otro suceso con otro de mis hijos, más pequeñito, y entonces decidí tratarlo de la misma manera. Pero pues como es el más pequeño, dije, bueno, a ver, pero pues, bueno, me dijo exactamente lo mismo. Es que en mi corazón, dice, y yo sé que no, dice, pero es que me empujaba a hacer y yo sé que no. Entonces veo esa lucha. Y entonces es tratar esos asuntos de una manera más correcta para mí, ¿sí? Hay cosas que requieren corrección, disciplina, y hay cosas que requieren instrucción, que siempre es instrucción, ¿sí? La disciplina tiene que ver con instrucción, no agarrar y corregir físicamente solamente. Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención porque verlo en ellos pequeños y ver esa lucha, pues me abrió mucho el panorama a mí en lo personal, ¿no? Y obviamente es algo que a veces pasamos y es algo que describe la Biblia, porque mi mente rápidamente fue a los textos bíblicos, ¿no? Entonces ya tratar de instruir, pero al ser algo reiterado, pues veo la mano de Dios también queriendo mostrar algo para nosotros como iglesia, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de aprender a tratar estas cosas y vamos a tratar de entender este tema desde una perspectiva natural y espiritual. El tema de hoy se llama venciendo en el poder del Espíritu, venciendo el pecado en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y acompáñenme a Romanos capítulo 7. Carta a los Romanos capítulo 7, versículo 13.
Romanos 7:13. Romanos 7:13, voy a dar lectura. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos esta reunión, porque nos podemos reunir en tu nombre con esta libertad y aprender de tu palabra, Señor. Padre amado, te pido que nos ayudes con este tema, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú confrontes nuestras vidas, Señor, y que tú nos guíes a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, este pasaje ha sido causa de debate durante siglos y, bueno, no pretendo resolverlo yo en esta. Cada quien tiene derecho a tener una postura acerca de este pasaje, ¿sí? Y hay algunos que dicen que este pasaje se refiere a Pablo desde una perspectiva cristiana en su lucha contra el pecado, ¿sí? Entonces, es decir, aquí lo que leí es un cristiano como lucha contra el bien y contra el pecado mismo, ¿sí? Algunos dicen que es una perspectiva, en sentido figurado, de una persona antes de ser creyente, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa lucha que tiene antes de ser creyente? Yo comparto más esta segunda parte, que es alguien de ser creyente, pero estudiando la escritura, vi que a veces tendemos a polarizar y a veces no todo es necesariamente blanco o negro, sino también nos muestra ciertas cosas y las vamos a ver más adelante, ¿sí? Aunque repito, yo creo que se refiere más a la parte de la lucha de antes de llegar a una persona en Cristo, pero creo que sí deja la puerta abierta a una cuestión muy importante que vamos a ver más adelante en un creyente. Y es lo que vamos a tratar con cuidado, porque creo que es donde tenemos que aprender juntos aquí la palabra. Entonces, Dios sí ha mostrado cierta claridad quiero recalcar esto porque hay una importancia de, no importa cuántos años tengamos en el camino del Señor, es importante siempre estar atento a la escritura y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ir clarificando más, seguimos aprendiendo, ¿sí? Yo este texto que lo he enseñado y lo he estudiado, ahorita al estudiarlo hay cosas que Dios me ha ampliado más, no me ha cambiado, no puedo decir ha cambiado, sino me ha ampliado más la perspectiva y me ha ayudado a entender otras cosas. Ahorita las vamos a analizar un poco. El contexto específicamente aquí en el capítulo 7 de Romanos, en el capítulo 6 habla de justamente la libertad del pecado, ¿sí? Por eso es que la postura que yo tengo no es de un creyente
normal, vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque ha sido liberado del pecado. Él dice, en el capítulo 6 habla que el pecado ya no lo va a gobernar, ¿sí? Habla que ha sido completamente libre, que ahora él puede someter al pecado. Antes el pecado sometía al creyente, ahora el creyente tiene la capacidad por el Espíritu de someter completamente al pecado, ¿ok? Entonces eso es un poquito el contexto. Ahora, voy a dividirlo en puntos como generalmente lo hago. Y el primer punto que voy a abordar es que hay una perspectiva natural, hay una realidad natural, ¿sale? Y la realidad natural tiene que ver con esto. Voy a leer nada más una parte de aquí. Voy a ver desde el verso 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad natural. El pecado habita en mí. Eso es una realidad natural en todos los hombres. Ahora, cristianos y no cristianos, eso es una realidad natural. Ahorita vamos a ver otras cosas, ¿eh? Para que no se me espanten. Pero, como hemos platicado muchas veces y la postura nuestra es que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída desde Adán, ¿sí? Hay una inclinación natural hacia el mal desde pequeños, ¿sí? Es algo que heredamos corrupción desafortunadamente. Entonces, no es que nos volvamos malos, es que en esencia nacemos con una naturaleza caída inclinada hacia el pecado, ¿sí? Yo le he puesto mucho de ejemplo, pero a los niños, si ustedes analizan, a los niños no se les tiene que enseñar a mentir. El niño por naturaleza es capaz de mentir para zafarse de algo. O sea, tan chiquitos, no entienden la mentira, le dices, tú agarraste eso, y así como enojado, y ya está mintiendo. ¿Dónde lo aprendió? A veces, o sea, digo, si somos mentirosos en casa, bueno, no hay que preguntar eso, ¿va? Pero si no acostumbramos, entonces realmente dices, ¿por qué? Porque hay una inclinación hacia eso. Hay una inclinación hacia ciertas cosas. Natural. Dice la Escritura que así como que la muerte entró por medio de Adán y así a todos nosotros. Entonces heredamos esa corrupción. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos justamente es lo que nos enseñan. El apóstol Pablo se dedica a los primeros 3 capítulos a demostrar que todos estamos bajo pecado, tanto los judíos como los gentiles, ¿sí? Algunos que conocen, aún conociendo a Dios, están bajo pecado porque no obedecen la ley de Dios, y aún los que no conocen, inclusive la gente que nunca ha escuchado de Dios, dice, por su conciencia, ¿sí? Y la misma conciencia a veces se violenta al hacer el mal. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en estos versículos que leímos y en este capítulo 7, está hablando justamente de esa lucha interior que el hombre tiene. Algunos la pueden tener más, algunos la pueden tener menos, algunos están completamente seguidos de, yo ya no lucho contra el bien, ¿no? Ya, todo es mal, ¿no? Pero es esa lucha de, sé que debo hacer el bien y no lo hago. ¿Sí? Porque el mal habita en mí. Esa es parte de nuestra naturaleza, con Cristo y sin Cristo, pero principalmente sin Cristo. Y te voy a explicar por qué digo que en Cristo en parte, pero particularmente el hombre sin Dios, esto es, hay una lucha interior, ¿sí? Hay cosas que sabe que están mal y aún no las hace. Es decir, sabe que la mentira está mal, pero cede a la mentira. Sabe que el adulterio está mal, pero cede al adulterio. Sabe que ciertas cosas están mal, pero cede a ciertos pecados, porque es una lucha interior a la cual termina dominando. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Aquí llega al punto de desesperación cuando en esta diatriba que hace el apóstol Pablo dice, miserable de mí,
¿no? ¿Por qué? Porque está lleno en la miseria y no puede hacer nada para salir. Ahora, nos guste o no, esa es la realidad natural que describe. Esa es una realidad natural. Todo Romanos 6 justamente habla de la esclavitud del pecado. El hombre natural, la realidad natural es una esclavitud. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Una persona que está cautiva del pecado no puede dejar el pecado por su propia fuerza, puede a veces dejar una cosa o un pecado para cambiar a otro. Puede dejar de pecar no tanto, pero no puede dejar. ¿Por qué? Porque la realidad natural es que es una esclavitud. Somos cautivos del pecado. Es lo que enseña la Biblia. O sea, estamos sometidos al pecado. Por eso es que el mundo está así como está. ¿Sí? O sea, la gente hace un poco de bien de repente. ¿Sí? Pero no es que sea buena, es que hace algunas cosas buenas. Pero la inclinación natural generalmente es eso, es estar que, y la Biblia nos describe esa realidad muy claramente. Somos esclavos del pecado. Así de simple. ¿Y un esclavo puede ser libre por decisión propia? No, porque si está esclavizado, es decir, vamos a pensar que está en un calabozo, no puede decir, ya me harté de ser esclavo, así de, ábranme, ¿no? Y sale. No puede. Entonces, ¿qué es lo que hace un esclavo? Lo que su amo pide. ¿Y qué es lo que su amo, el pecado, quiere? Que siga pecando. Y esa es la realidad que describe la Biblia. Por eso nuestro mensaje para hablar el evangelio no es deja de pecar necesariamente. Porque es como llegar, asomarte por la mini ventana del calabozo y decirle, sé libre. Así de, ¿ok? Y tú le puedes gritar con todos tus fuerzas, sé libre. ¿Puede ser libre? ¿Porque le digamos? ¿Porque quiera? No. No puede, ¿por qué? Porque esa es su realidad y eso es lo que la Biblia describe el pecado. Entonces nosotros cuando hablamos el Evangelio de Jesucristo, el perdón de los pecados, la vida nueva, y cuando hablamos arrepentimiento, el arrepentimiento, incluso lo veíamos en el discipulado, no es necesariamente dejar de pecar. Ahora, el arrepentimiento sí conlleva como fruto dejar de pecar, pero el arrepentimiento es el cambio de mente primero. Todo empieza con el cambio de mente y el cambio de mente genera el cambio en la práctica, es la respuesta, pero empieza por la mente, por el corazón, por entender que está mal. Por eso el arrepentimiento no es dejo de hacer las cosas, sino es entiendo que está mal. Por eso la palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente, porque tengo que primero cambiar mi mentalidad y decir, ahora entiendo que esto está mal. Si yo no entiendo que está mal, pues nada más digo, es que no tienes que hacer eso y nada más lo dejo de hacer, mi mente no ha cambiado, simplemente voy a volver a eso tarde o temprano. Por eso todo empieza con un cambio de mente, un cambio de corazón, es lo que hace Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos del Evangelio, por eso es el arrepentimiento y fe, siempre van de la mano, lo veíamos hace rato en el discipulado. No podemos predicar solo arrepentimiento y no podemos predicar solo fe, van juntos, ¿sí? Porque una es arrepiente de tus pecados y sé libre en el nombre de Cristo y Él te hace libre, ¿no? Entonces, una persona, la realidad natural es esa. Y ese es donde se encuentra toda la humanidad, bajo el pecado. Eso es lo que describe la Biblia, es lo que describe Romanos 7 con toda claridad. Entonces nosotros no predicamos simplemente deja tu pecado, es arrepiéntete. Mira, el pecado te daña, el pecado te destruye, el pecado quiere matarte. El pecado ofende a Dios, es pecado contra Dios. Pero Jesús dio su vida por ti para perdonarte y resucitó al tercer día venciendo el pecado y la muerte. Entonces Él te puede dar vida nueva. Eso es lo que predicamos, para que el hombre pueda salir de esa realidad natural en la que está esclavizado, ¿sí? No puede hacerlo porque no es por obras y no es así, no, es el Evangelio. Por eso creemos que el Evangelio es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Entonces, una persona que está en ese estado está en un cautiverio. Y el arrepentimiento es el despertar de la conciencia respecto al pecado, para que haya un genuino deseo de libertad.
Entonces, eso se convierte en acciones y en obras y en abandono del pecado, naturalmente. Una persona genuinamente arrepentida va a ir avanzando hacia dejar el pecado. Esos son, lo que diría Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento y lo entiendo, y en mi vida práctica se empieza a ver reflejado. Si no se empieza a ver reflejado, no hay arrepentimiento y sigue siendo cautivo del pecado. ¿Okay? Entonces, esa es la realidad natural que principalmente describe este texto de Romanos. Ese hombre que está en el pecado, que está y que aunque quiere hacer el bien, no puede hacerlo porque esa ley natural, esa ley del pecado gobernando en él, lo termina venciendo. Entonces termina haciendo, como dice, el mal que no quiero, eso hago. Pero hay una realidad espiritual. Vamos a leer dos pasajes, todo es ahí mismo en Romanos. En el 8:1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, fíjense esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, ese pasaje es bien importante para derribar esas posturas del capítulo 7, porque dice que hay una ley que me tiene sometido al pecado. Dice, pero Jesús me hizo libre, el Espíritu me ha dado libertad y me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces, sí, en Cristo yo ya soy libre. Ahora, en el capítulo 6 de Romanos, vamos a leer varios pasajes. Capítulo 6, verso 1. No vamos a leer, perdón, vamos a leer el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, más que en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense esto, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense, esto es bien importante porque aquí hay una realidad espiritual. Sí, tenemos una realidad natural, estamos vendidos al pecado, somos presas, el pecado mora en nosotros. Ahora, pregunta, en la realidad natural, espiritual, ya siendo cristiano, ¿el pecado sigue morando en nosotros o no? Sí, pero hay una gran diferencia. Ya no vivimos bajo el gobierno del pecado. El pecado sigue viviendo, porque dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos una lucha contra y yo creo que como cristianos nos pasa que de repente cedemos a ciertas cosas que no debemos ceder, pero hay una gran diferencia, hay una realidad espiritual que es mucho más grande que la natural, y eso es lo que leímos. Ya el pecado no nos gobierna. Antes nosotros obedecíamos al pecado, ahora nosotros estamos sobre el pecado, hemos sido libres, ¿sí? Entonces esa es una realidad espiritual.
Hemos sido liberados completamente. Ese es el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestros pecados y Él nos ha hecho libres. Es una realidad hermosa, suprema y gloriosa para nosotros. Entonces, lo que leímos dice que hemos sido libertados de las leyes justamente que nos tenían así. Había algo que nos tenía completamente atrapados y completamente sometidos, y es algo en lo que ya no estamos sujetos a eso, ¿sí? El pecado nos dominaba, nos gobernaba, entonces íbamos a pecar. Ahora que Dios nos ha dado, por el poder del Espíritu Santo, el poder para vencer el pecado. Ahora, mientras estemos aquí, va a haber lucha, ¿sí? Porque si fuéramos completamente libres del pecado y ya no morara nada de pecado en nosotros, entonces como cristianos nunca pecaríamos. No sé la realidad de ustedes, pero no es la mía. Creo que la realidad que nos enseña es, sigue el pecado morando en ti, pero antes tú vivías bajo su dominio, ahora tú lo vas a someter a él. Y esa es la realidad espiritual que es muy importante entender para nosotros. Antes éramos cautivos, ¿sí? Si nosotros vivíamos vivíamos en ese calabozo, nosotros, sin esperanza y, como dice, y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Vino Jesús, y justamente la palabra redención, ¿qué es la palabra redención? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa la palabra redención? Rescate, pago de un rescate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos en ese calabozo, sin opción de salir, sin libertad de nada. Y llega Jesús, paga nuestro rescate en la cruz y abre la puerta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos salir y el pecado ya no nos gobierna. Esa es la realidad espiritual de nosotros, en Cristo. Si estamos verdaderamente en Cristo, esa es la realidad. Él nos ha hecho libres. Entonces, muchos de nosotros hemos experimentado justamente el ser libres de esos pecados que nos tenían esclavizados, o deberíamos, ¿sí? O sea, yo recuerdo, ahí había pecados que simplemente para mí era de, cuando yo llegué al Señor, había ciertos pecados que era de, esto ni siquiera lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque yo, le voy a decir como cristiano, porque obviamente yo no lo entendía en su momento, le voy a decir como cristiano, pero como cristiano mis palabras hubieran sido de, esta lucha ni siquiera la voy a intentar porque ya sé que estoy vencido. Soy tan esclavo de esos pecados que ni siquiera voy a intentar moverme de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Me hizo completamente libre de una forma que cuando volteé y dije, esto no fue de mí, ¿sí? Hay pecados que quizá uno pueda decir, bueno, yo le eché ganas y vencí, ok. Pero hay pecados que simplemente, miren, yo cuando llegaban esos momentos de incertidumbre en mis primeros años de duda, yo volteaba al día que conocí al Señor y dos cosas eran las que me hacían ver a Jesús y decir, es que esto no viene de mí, esto no puede ser natural. Era justamente el día que yo conocí a Cristo y esa libertad de esos pecados en particular, dije, esto lo hizo Dios, no pude haber sido yo. Porque yo incluso dije, bien, yo puedo dejar de hacer esto, pero eso ni siquiera lo voy a intentar, porque yo ya sé cómo va a acabar la película. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Me arrancó eso que dijo, yo sé que tú no puedes, ni te voy a obligar a luchar contra eso. Me lo arrancó. Y es lo que hace, me hizo completamente libre. Entonces, muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas esa liberación de algo que decías, es que esto solamente lo pudo haber hecho el Señor, porque si no, yo seguiría atado a este tipo de cosas. Entonces, cuando llegó el Señor, Él nos redimió, nos rescató, nos limpió, nos dio libertad, y algunas de esas cosas ni siquiera requerimos esfuerzo para vencerlas. Así se experimenta la libertad. Hay pecados donde ni siquiera me tengo que esforzar, porque Dios me ha hecho tan libre de eso que ni siquiera implica un esfuerzo para vencer. Esa es la realidad espiritual. Así como la muerte entró por un hombre, así la justificación, la vida, entró por Jesucristo.
Ahora, entonces, en la realidad espiritual, nosotros en Cristo tenemos la capacidad por el Espíritu Santo, todo el poder de Dios para vencer al pecado, para nosotros someter al pecado y no el pecado nos someta. Es lo que dice de lo que leímos de Romanos 6. Ahora el pecado ya no te va a gobernar, ya no se va a enseñorear de ti, ya no. Tú te enseñoreas de él, tú sometes al pecado. Esa es la realidad espiritual en Cristo. Ya no nos va a gobernar, dice. ¿Por qué? Porque ahora eres libre, la puerta está abierta y tú puedes salir y sales y ya no tienes que estar sujeto a eso. Si hemos muerto juntamente con Cristo, entonces estamos revestidos de Él. Esa es una maravillosa verdad, porque dice, la ley produce muerte, pero si nosotros en Cristo ya morimos juntamente con Él, entonces ya la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Esa es una verdad maravillosa que tenemos que abrazar. Por fe, porque le creemos a Él, no porque yo lo vuelva a realidad, es porque creemos lo que está escrito aquí. Por eso venimos a estudiar esto, por eso leemos la palabra, para decir que, porque a veces el enemigo nos engaña y nos engaña y nos engaña, le creemos tanto en lugar de creerle a Dios, o porque no nos estamos llenos suficiente de la palabra de Dios para poder defendernos de esas cosas y nuestra fe no está firme. Pero esta verdad debe fortalecernos, con eso nos esforzamos a vencer al pecado. ¿Sí? ¿Va a haber luchas? Claro que va a haber luchas, pero las vamos a vencer porque tenemos la capacidad, por todo el poder de Dios para vencer esos pecados, para vencer las tentaciones, para someter todo eso a nosotros y no nosotros estar sometidos. Es donde echamos mano de la vida eterna. Es donde Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no en tus fuerzas. No en tus habilidades, no en tu poder voy a vencer este pecado. No enfrentándome al pecado, huyendo del pecado. ¿Sí? Y si esto es verdad, entonces nuestra identidad ahora está en Cristo, ya no está en el pecado, ¿sí? Antes nuestra identidad estaba, ¿dónde estaba? En que yo soy de esto, yo soy del otro, yo saqué, pongan el título que quieran para no avergonzar a nadie. Pero cada quien teníamos muchos títulos pecaminosos que formaban parte de nuestra identidad hacia nosotros y hacia los demás. Porque si a alguien le habíamos hecho X cosas, decía, ahí va ese fulano de tal, ahí va eso, ahí va eso. En Cristo, que hemos sido completamente libres y perdonados y limpiados, ya nuestra identidad ahora está en Cristo. Hay una gran diferencia. Somos rescatados y dice también Romanos al final del capítulo 8, en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Esa es la realidad espiritual. Tercer punto. Y aquí es donde se pone lo bueno. Agüita para encargarme. Ok, entonces tenemos dos realidades. Una natural, vendido al pecado, y una espiritual. Aquí la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es, ¿cuál es la realidad en mí? Esa es la pregunta importante para nosotros. ¿Cuál describe la realidad en mí? Opción 1. La opción 1 es que has sido libre en Cristo, vives en el Espíritu luchando con el poder de Dios, venciendo el pecado, sometiendo tú al pecado, no al pecado a ti, esforzándote en la gracia, perseverando en el camino de Dios, llenándote de Él, de su palabra continuamente, ¿sí? Estás siendo lleno de Dios, te metes en su palabra, estás en la oración, llevas una vida de piedad, una vida espiritual, no llenando de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, ¿sí? Viviendo en el Espíritu, confiando en su gracia, dependiendo de Él cada día, ¿sí? Y levantándote cuando caes, fortaleciéndote en el Señor cada día, ¿sí? Lo que describo aquí, no describo una persona que nunca tiene tropiezos, describo una que se para de sus tropiezos y sigue en el camino de fe porque su confianza está en Cristo, sus ojos están puestos totalmente en Cristo. Entonces puede caminar firmemente en la gracia, descansando en la gracia, limpiándose, ¿sí? Y cuando hace algo mal,
Y sigue adelante, y persevera, y persevera, y persevera, y persevera, llenándose de Dios, siguiendo el camino de Dios, siendo guiado por el Espíritu, cada día, todo el tiempo, creyendo en todas sus promesas, creyendo en lo que ha hecho Cristo por él, creyendo todo el tiempo en su gracia, en su amor, en su misericordia, sabiendo que sin él nada eres, que en su gracia te sostiene. Y si esa es tu realidad, gloria a Dios por eso. Esa es la perfecta realidad en la que debemos vivir todos los cristianos. Si esa es tu realidad, deleítate en el Señor, gózate en el Señor, descansa en Él, regocíjate, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sale? Entonces, esa es la primera opción de cuál es nuestra realidad. Segunda opción, no has sido libre. La realidad natural, si la realidad natural te describe mejor, si sigues atado a los pecados, amando a algunos, aborreciendo a otros, tratando a veces, otra vez dejando de tratar porque no puedes, si Romanos 7 te describe muy claramente, si consideras que está hablando de ti, Romanos 7, entonces vives bajo el dominio del pecado y eso es peligroso. Si esta realidad natural es la que mejor nos describe, entonces probablemente no ha habido un nuevo nacimiento, probablemente no estamos en Cristo y probablemente lo único que tenemos es una religión. Entonces es un área muy peligrosa. ¿Qué es lo que necesitas si esta es la realidad que te describe? Ir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser libre. Si esta es la realidad, si es que yo vivo bajo el dominio del pecado y esta lucha que quiero hacer el bien y no lo hago y simplemente me domina y termino haciendo lo malo, entonces necesitas urgentemente ir a Cristo, a los pies de Cristo, pedir perdón, arrepentimiento, poner tu confianza en la cruz, descansar en la cruz y clamar a Él. Necesitas morir con Cristo para ser nacido de nuevo y ser revestido de Él. Pero hay una opción 3, ¿sí? Hasta ahorita tenemos dos realidades y estoy mostrando yo dos opciones. Una de un verdadero cristiano y una de una persona que no es cristiana, que cree que es cristiana, pero si vive bajo el dominio del pecado, completamente sometido, no es cristiano. Si nunca ha experimentado la libertad, entonces no es cristiano. Pero hay una tercera opción, que es donde el Señor me mostró que realmente a veces en este texto no es completamente blanco y negro. Y es que puede haber personas que han sido libres, pero voluntariamente se han vuelto a esclavizar. Eso es justamente algo de lo que trata la carta a los Gálatas. Pablo los reprende porque dice, habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar por la carne. ¿Sí? Gente que había sido libre, pero se empieza a someter a los preceptos de la carne, a las leyes y entonces. Este es donde damos un lugar, no completamente, pero damos un espacio para una persona que puede ser creyente, que experimentó la libertad en Cristo y salió de ese calabozo porque se le abrió la puerta, pero en algún momento de su fe decidió meterse solo. La puerta sigue abierta, pero decidió meterse y está ahí encerrado. A veces por culpa, a veces por miedo, a veces... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cómo podemos llegar a esto? ¿Por qué yo tomaría esta postura? Porque a lo largo de los años sí he visto gente que ha descuidado tanto su fe y tanto su devoción y su llenura del Espíritu que ha empezado a ceder a ciertas cosas y ha contristado el Espíritu, ¿sí? La Biblia lo describe como entristecer el Espíritu o apagar el Espíritu. Y eso no quiere decir que el Espíritu se va. Quiere decir que el Espíritu, que hemos callado a veces por nuestros caminos malos y eso.
callado la voz del Espíritu, que ya no la escuchamos con claridad, ¿sí? Entonces, hay creyentes que han sido libres y que voluntariamente, por descuido, se han vuelto a esclavizar y que justamente pueden estar clamando, es que quiero hacer el bien y no lo hago. Es que veo esta parte. ¿Por qué? Porque el pecado, por eso yo decía al inicio, el pecado sigue morando en nosotros. Lo que pasa es que en Cristo, y si estamos fortalecidos, estamos llenos del Espíritu, nosotros tenemos dominado al pecado. Pero si nosotros vamos apagando el Espíritu y vamos descuidando nuestra vida de fe, vamos descuidando la oración, la llenura de la palabra, la comunión y ciertas cosas, y vamos minimizando las cosas de Dios y las tenemos como algo secundario por ahí, así como que, sí, pues yo voy a la iglesia, ¿sí? Pero si nuestra vida de devoción, si lo que yo me lleno de Dios es los domingos, vamos a morir de hambre. Yo hasta el día de hoy no conozco un verdadero cristiano que se pueda sostener su vida espiritual viviendo de domingos. Lo he dicho varias veces. Los domingos, nosotros no venimos a la iglesia a buscar a Dios. Venimos los que buscamos a Dios continuamente para buscarlo juntos, para adorarle juntos, para aprender su palabra y para perseverar en la comunión, en la doctrina y en esas cosas. Pero si yo solo tengo vida espiritual los domingos de 12 a 2, me voy a morir espiritualmente, ¿sí? Si yo no me estoy alimentando continuamente de la palabra, no estoy llevando una vida de oración, porque la oración es depender de Dios, vivir dependiendo de Dios. Si yo no estoy haciendo eso, si yo me estoy llenando de las cosas del mundo y de puros TikToks y puras cosas que hablan de cosas mundanas, tonterías, blasfemas, etcétera, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? ¿Va a crecer mi vida espiritual? Es totalmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es justamente llegamos a este punto donde el pecado nos empieza a dominar. ¿Por qué? Porque hemos perdido fuerza. Hemos perdido el poder de Dios. Y entonces por eso hay creyentes que aunque pudieron haber sido libres y nacidos de nuevo, no crecen, no avanzan. ¿Por qué? Porque no están siendo devotos en su vida, no están dando importancia a su vida espiritual. Y entonces hay gente que se acostumbra a ser cristiana. Es lo peor que les puede pasar, ¿eh? Acostumbrarse a ser cristianos, porque es, pues soy cristiano, sí, y llevo una vida ahí, y de repente hay pecado, hay cosas, hay prácticas, pero soy cristiano. Cuidado. Si nuestra vida está siendo sometida por el pecado, hay que tener cuidado, porque o no somos verdaderos creyentes y nunca lo hemos sido, o hemos descuidado completamente nuestra vida y entonces nos hemos vuelto a esclavizar. Y la puerta está abierta, pero estamos adentro. A veces es por culpa, a veces por costumbre, a veces porque la mundanalidad termina dominándome. Entonces acostumbramos a ser cristianos light, ¿no? Esclavos otra vez, con el espíritu totalmente apagado. Y a veces culpamos a los demás, ¿no? Y culpamos otras cosas, pero no nos damos cuenta que somos nosotros que no nos estamos llenando de Dios. No nos estamos llenando de la palabra, no nos estamos llenando de lo que debemos. No llevamos una vida de oración, de devoción, de servicio a Dios. No me refiero acá a lo que hagamos, o sea, me refiero continuamente, ¿sí? Otras opciones también que pueden pasar de escribir a una persona así es que es gente que no ha logrado entender la gracia y que justamente quieren agradar a Dios por medio de obras y legalismo. Eso también sucede. Y es gente que termina luchando contra el pecado porque no tiene el poder del Espíritu, porque vive bajo las normas de la ley y la ley produce muerte. Por eso dice, la letra mata,
el Espíritu vivifica. Entonces, si esta realidad te describe también como creyente, es lo mismo. Vuélvete al Señor en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados a Él, que Él es fiel y justo para perdonar, porque Jesús es la propiciación de nuestros pecados. ¿Sí? Si esta realidad te describe, si el Espíritu lo tienes apagado, si vives bajo el dominio del pecado y alguna vez fuiste libre, pero solito te volviste a esclavizar, entonces confiesa tus pecados, vuélvete al Señor, vuélvete a Él que te va a perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma en que vencemos el pecado, no en nuestras fuerzas. Nadie, hermanos, va a poder vencer sus pecados en sus propias fuerzas. Es justamente lo que Pablo describe acá. En ningún momento nos dice que nosotros. Ahora, fíjense esto, y este es el contraste que vamos a ver aquí en Romanos 7. Romanos 7 describe una persona que en ninguna parte, en ningún versículo, está hablando del Espíritu. Todos en la carne. La lucha en la carne. Su lucha es y yo, y yo, y yo. Es el yo queriendo vencer el pecado. No se puede. Pero en el capítulo 8 empieza a hablar todo el tiempo del Espíritu. Todo el tiempo del Espíritu, de andar en el Espíritu. Y ese es el contraste. Si describes que yo no puedo vencer esto, y yo estoy acá, y mira, quiero hacer las cosas bien, pero no puedo hacerlas, y yo sé que estoy mal, y yo sé que ya soy cristiano, yo sé que voy a la iglesia, y de que tengo que ordenar mi vida, pero es que no puedo. Y entonces todas las frases van con yo, y yo, y yo. Ahí está el problema, porque justamente es lo que está describiendo Romanos 7. El problema es que tú no puedes por ti mismo, no puedes por tus fuerzas, porque estás completamente imposibilitado. Es una guerra espiritual que no se gana en la carne, no se gana con fuerzas propias. ¿Se gana cómo? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo, pero en el poder del Espíritu Santo sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meterme más con Dios, vivir bajo el dominio del Espíritu. Por ejemplo, Efesios dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Fíjense el contraste en ese versículo. Dice, no se embriaguen porque cuando te embriagas, ¿qué es lo que sucede? El alcohol te domina y te hace hacer cosas que no debes. Pero si el contraste es, pero si te llenas del Espíritu, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu te hace hacer cosas que sí debes. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Sometiéndonos a Él, buscando la oración, llenándonos de su palabra, estando continuamente, no evitando llenarnos de las cosas del mundo, de las porquerías que hay. O sea, tenemos en nuestro celular expuesto miles de cochinadas que de nada nos sirve agarrar y decir, voy a meterme un rato en la palabra y en oración para que el resto del día, todo el día me esté llenando de porquerías del mundo, de blasfemias, de burlas, de groserías, de cosas. De nada me sirve. El espíritu se contrista. Y ahí vemos lucha, porque no sé, pero yo creo que a muchos les ha de pasar. Es decir, es que necesito orar, pero ya me atrapé aquí. Aguas. Porque justamente es donde estamos cediendo terreno. Este es el instrumento muy poderoso que usa también el diablo. No digo que sea diabólico el teléfono, pero el uso que le podemos estar dando muchas veces sí. Porque a veces en lugar de llenarnos de Dios, de cosas piadosas, de aprender. Un experimento bueno puede ser que en cualquiera de esas redes de videos, vean lo que les sale. Y si les sale pura porquería, la razón es porque se ve pura porquería. Porque el algoritmo está entrenado de esa manera. Si te salen puras cosas de Dios, entonces es diferente, porque continuamente estás viendo cosas de Dios. ¿Sí? El algoritmo está entrenado. El algoritmo no te pone algo que tú no acostumbras ver.
El algoritmo se entrena así. Entonces hay que tener cuidado de que nos estamos llenando continuamente. Y ese es el contraste que vemos en el capítulo 7 y capítulo 8. Una persona que está luchando en la carne completamente. Por eso es que mi postura la abrí un poco, porque sí creo que hay cristianos que están pasando por esto, pero no de una manera, no podemos decir que esto sea normal. Y es donde yo difiero. Porque la otra postura es que esto describe a un cristiano. A un buen cristiano sometido a la palabra, no. A un cristiano descuidado, sí podría ser. Porque está descuidado, porque ha dejado de luchar y porque vive bajo el dominio de la carne y bajo el dominio del pecado y ha cedido el terreno, tiene apagado el espíritu y por eso no ha podido luchar. Por eso el pecado lo está venciendo. Entonces, en ese sentido, sí. Pero que eso describa a todos los cristianos, incluso un cristiano que está sujeto a Dios, no, definitivamente no. Porque si yo me estoy llenando del Espíritu, si yo llevo una vida de oración, lleno de la palabra, buscando ser sometido al Espíritu, viviendo en el Espíritu, esta no es una realidad de un cristiano. De un cristiano que está lleno, no dice, y termino haciendo lo que no quiero. No. Termina haciendo lo que el Espíritu quiere. Un cristiano lleno no es lo que describe este pasaje. Y es donde tenemos que tener cuidado, porque creo que este pasaje puede llegar a justificar el pecado del creyente y no hay pecado que se justifique delante de Dios, es decir, en práctica. Así que debemos tener cuidado. Así que, pregunta de reflexión, ¿cuál es tu realidad? ¿Tu vida qué realidad describe? Hermanos, nuestra libertad tuvo un costo sumamente alto. O sea, fuimos libres porque se pagó un costo muy alto por nosotros. Requirió la sangre preciosa del Cordero. O sea, dice que Pedro que fuimos redimidos no con oro o piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero. Nuestra libertad fue muy cara como para nosotros voluntariamente someternos otra vez a la esclavitud. Porque dice Pablo en Romanos 6 que si yo me someto al pecado otra vez, Él me vuelve a gobernar otra vez. Entonces, no hagamos vana la cruz. Aprendamos a depender de Él cada día. Entonces, ¿cómo venceremos al pecado? Abrazando esta realidad espiritual. Hay una verdad donde Cristo nos ha hecho libres. Ya no tenemos que someternos, solo tenemos que someternos a Él en oración, llenándonos de su palabra, llenándonos de Él continuamente, haciendo un lado esas cosas que nos estorban. Creyéndole a Dios antes que al maligno. Debemos fortalecernos en Él, dependiendo de Él. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le dije a mi hijo pequeñito? Cuando te pase eso, hijo, tienes que orar a Dios, decirle que Él te ayude y te dé fuerza. Eso es lo que le dije. Porque él me dijo, es que siento en mi... Y me lo dijo desesperado. Eso algo me impactó, porque me dijo desesperado, es que ¿a quién me dice mi pancita? Dice que yo haga. Dice, yo sé que no, pero es que no puedo. Entonces le digo, y yo lo veo claramente acá. Entonces, ¿qué le digo? Tienes que orar. Cuando tú veas que quieres hacer, ponte a orar a Dios, dile que Él te ayude y Él te va a ayudar y Él te va a dar fuerza para vencer, para que no te venza el pecado a ti, sino tú lo puedas vencer a Él. ¿Cuál es el consejo para nosotros? Es el mismo. ¿Qué es lo que haces cuando ves una tentación de lejos? Señor, fortaléceme, ayúdame. Señor, guarda mis ojos, guarda mi corazón, guarda mi mente. Eso es la lucha. Dice John Piper, la oración es como un walkie-talkie en tiempo de guerra. Viene la guerra y, Señor, necesito tu ayuda, fortaléceme, por favor, Señor. Viene la tentación, no me voy hacia la tentación y no digo, yo puedo vencerla, no, huye de la tentación. Huye. Sal corriendo.
de todo lo que busque destruirte. ¿Por qué? Porque el pecado busca destruirnos, busca arruinarnos. Y creo que es muy evidente porque muchos venimos de vidas muy destruidas y arruinadas por el pecado justamente. Entonces volver a ese pecado que nos ha destruido por años no es nada sensato, ¿verdad? Entonces la palabra nos enseña que debemos andar en el Espíritu, someternos al Espíritu, no en la carne, no a la carne. Debemos llenarnos de Él, debemos andar en Él, debemos depender de Él, abrazando esta realidad espiritual todo el tiempo, no negando la realidad natural, pero abrazando la espiritual, porque sabemos que en Él somos más fuertes que cualquier cosa. Dice también en la segunda carta a los Corintios que Dios, cuando hay la tentación, Él da la salida para que podamos escapar. El problema es que nos vamos de bruces contra el pecado en lugar de salir escapando. Entonces, debemos someternos a Él completamente. Así vencemos el pecado, en el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad. No vamos a poder, sino en Él, dependiendo de Él. Y si cruzamos la línea, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Obedeciendo la voz de Dios. Él nos habla, hermanos. Si a mis hijos pequeños les dice eso de no, y es lo que le dije a mi hijo, le pregunté, y hablo del más chiquito para que, digo, ¿quién es esa voz que te dice que no lo hagas? Dios. ¿Y quién es esa voz que te dice que sí lo hagas? El diablo. Entonces ¿a quién estás obedeciendo? Al diablo. ¿A quién tienes que obedecer? Pues obedece a Dios, pero pide ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, todos tenemos esa voz, hermanos. Todos es así de, no hagas esto, no hagas el otro, sí cede, pon la otra mejilla, no contestes, no hables, da el paso. Esas vocecitas, es el Espíritu. Pero cuando nos dedicamos a desobedecerlas, cada vez se hacen más suaves. ¿Y cuál se hace más alta? La de la carne. Entonces, conclusión, hay una realidad natural, el pecado habita en nosotros. Es una que no podemos negar, pero también hay una realidad más grande, que en Cristo hemos vencido, hemos muerto al pecado y hemos vencido al pecado, y este ya no nos puede dominar, ya lo dominamos nosotros a Él. Tenemos la capacidad dada por el Espíritu para vencerlo. Y que debemos llenarnos de Él continuamente para poder andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Cierro con esta lectura. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos tu instrucción, te agradecemos tu paciencia, te agradecemos porque tú nos hablas. Ahora nosotros danos oídos atentos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Sobre todo, Señor, ayúdanos a ser sinceros delante de ti. No solo ante los demás, Señor, ante ti, porque a veces nos engañamos y creemos que te podemos engañar a ti también. Pero nuestra vida está expuesta completamente delante de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ver con sinceridad, a evaluar nuestras vidas y a ver cuál es la realidad que está permeando en nosotros, Señor. Y si hay una realidad que es natural, que no te agrada, que estamos siendo vencidos por el pecado, te pedimos que nos ayudes a verlo con claridad, para que nos des arrepentimiento y podamos acudir a los pies de Cristo, porque en Él encontramos perdón y vida nueva. Señor, tú háblanos con esto.
Tú ayúdanos a vencer el pecado, Señor. Ayúdanos a entender que nunca es algo que tú nos has dicho que nosotros teníamos que vencer solo. Porque tú de antemano siempre has sabido que no podemos. Más bien ayúdanos a entender que el dominar el pecado es algo de lo que tú ya nos has dado capacidad en Cristo. Que tú nos has dado de tu espíritu. Que no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y entonces podemos sujetar el pecado. Y que tú nos has hecho libres en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa verdad. Ayúdanos a abrazarlo y a vivir en ella. Ayúdanos a vivir cada uno de nosotros en el Espíritu, llenándonos continuamente de tu Espíritu, para vivir una vida que te agrade y te glorifique, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por la palabra que siempre llega a tiempo. Ha llegado el momento de dar las cuentas. Les voy a leer 1 Crónicas 16, 10 al 12. Dice: gloriaos en su santo nombre.